Luis Díaz es hoy lo que muchos dijeron que nunca sería. Dijeron que no valía lo que costaba. Dijeron que no era determinante. Dijeron que nunca sería un líder en un gigante europeo. Durante años fue el jugador del casi. El que corría mucho. El que desbordaba. Pero el que, según muchos, nunca terminaba de decidir. Hoy, esas dudas han desaparecido. Y la pregunta no es si Luis Díaz es suficiente. La pregunta es, ¿por qué tantos se equivocaron con él? Para entender por qué muchos cuestionaron a Luis Díaz, hay que mirar primero lo que realmente fue su etapa en Liverpool. Díaz llegó a Liverpool en enero de 2022 y lo hace como un fichaje ilusionante, pero no como una superestrella consolidada. Desde el principio mostró características únicas: velocidad, regate y capacidad de desborde. Pero en un equipo lleno de jerarquía, destacar no siempre es suficiente para ser indiscutible. Sus cifras no explotarían de inmediato. En sus primeras temporadas alternó entre titular y suplente, incluso bajo la dirección de Jürgen Klopp, quien le dio confianza, pero también rotaba según el rival y la estrategia. Con la llegada de Arne Slot en la temporada 2024 a 2025, aunque Díaz siguió siendo importante, no siempre era titular indiscutible, compartía minutos incluso cuando sus números eran sólidos. Díaz fue titular muchas veces, pero también alternó con otros atacantes como Cody Gakpo, lo que generó percepciones de inconsistencia. Y aquí es donde entra una comparación clave que explica mucho de lo que pasó con Luis Díaz en Liverpool, porque su competencia directa era Cody Gakpo. En números generales, ambos ofrecían rendimiento, pero de formas muy distintas. Luis Díaz aportaba desborde, profundidad y presión constante. Gakpo aportaba juego interior, asociaciones y llegada al área desde segunda línea. Si vamos a los datos entre 2023 y 2024, Luis Díaz, más regates completados por partido, más duelos ofensivos ganados y más penales provocados. Cody Gakpo, mejor porcentaje de pases clave y más apariciones en zona de remate central. El problema nunca fue quién rendía mejor. El problema fue que el sistema favorecía contextos distintos según el rival. Y ahí, Díaz pasó de competir a rotar. Eso alimentó la narrativa equivocada, que Díaz estaba un escalón por debajo, cuando en realidad simplemente jugaba a otra cosa. En algunos informes se habló de que Slot a veces no confiaba completamente en él como titular indiscutible, prefiriendo rotarlo según rivales y esquemas. Esta rotación se interpretó por parte de medios y aficionados como una falta de plena confianza, aunque la realidad de los números muestra que siguió siendo productivo. Es cierto que en la campaña 2024 a 2025 fue uno de los mejores de su carrera: 13 goles y 7 asistencias en 36 partidos, ayudando a Liverpool a ganar la Premier League. Estadísticamente era productivo y constante, pero también alternaba su rol, especialmente ante la competencia con otros atacantes y variaciones tácticas. Algunos críticos usaron eso para decir que no lideraba el equipo de forma absoluta. Sin embargo, la verdad de los números muestra que su aporte fue clave en uno de los títulos más importantes en la historia del club. Si vamos a los números, la historia es más compleja de lo que muchos recuerdan. Temporada 2021 a 2022. Llega a mitad de curso y aporta 4 goles y 3 asistencias. Temporada 2022 a 2023. Pese a lesiones y rotaciones, suma 8 goles y 6 asistencias. Temporada 2023 a 2024. Su mejor versión hasta ese momento, con 13 goles y 5 asistencias. Temporada 2024 a 2025. 13 goles y 7 asistencias, siendo uno de los extremos más productivos del equipo. En total, 148 partidos, 41 goles y 23 asistencias. No son números de un fracaso, son números de un jugador sólido, pero no siempre reconocido como decisivo. El punto clave no fue el rendimiento, el punto clave fue el contexto. Pero había otro ingrediente en esta historia que pocos fuera de Anfield conocían: el salario. Mientras Luis Díaz rendía en el campo, su contrato con Liverpool era sorprendentemente bajo en comparación con otros jugadores del plantel. Según reportes de prensa inglesa, su salario anual rondaba los 2,7 millones de euros, una cifra que no reflejaba ni su impacto ni su regularidad en el equipo. Para entender la magnitud del problema, basta con comparar. Jugadores como Cody Gakpo, o incluso futbolistas con menor continuidad ofensiva, percibían salarios claramente superiores, pese a registrar menos goles, menos asistencias o menor influencia directa en partidos grandes. En la temporada 2023 a 2024, por ejemplo, Luis Díaz superó a varios de ellos en duelos ganados, generó más ocasiones claras,
y fue uno de los extremos con mayor presión defensiva del equipo. Aún así, su salario permanecía congelado. Esa diferencia no pasó desapercibida dentro del vestuario. Díaz y su entorno empezaron a plantear un ajuste contractual acorde a su rendimiento real, no a su estatus mediático. Liverpool escuchó, pero nunca avanzó, y ahí comenzó el punto de quiebre, porque cuando un jugador siente que rinde como titular, pero cobra como suplente, la confianza se resiente. En ese contexto aparece el primer gran rumor: el interés del FC Barcelona. El club catalán sondeó su fichaje, hubo contactos, pero los problemas financieros y de registro hicieron que la operación nunca pasara del plano mediático. Mientras tanto, Luis Díaz ya había tomado una decisión interna: escuchar propuestas. Y entonces apareció el Bayern Múnich. El club alemán no solo presentó una oferta deportiva clara, sino también una señal contundente de confianza. Cerca de 75 millones de euros por el traspaso y un salario que multiplicaba por 4 lo que ganaba en Liverpool. No era solo un cambio de club, era un reconocimiento. Por primera vez, un gigante europeo le decía a Luis Díaz: tu rendimiento vale esto. Y ahí estalla todo. Para muchos analistas, era caro. Era mayor que otras opciones. No era una estrella mediática, se decía que el Bayern podía fichar algo mejor, algo más joven, algo más seguro. Luis Díaz pasó de ser un buen jugador a ser un fichaje bajo lupa. Estas no eran solo opiniones de aficionados, también venían desde mesas de análisis y estudios de televisión. A un jugador de 28 años lo compren por 75, 75. Sí, La no verdad, es fácil. uno estaría diciendo, No es fácil. no es un buen negocio el que hizo el Bayern Múnich. No es fácil. Porque Ahora, la reventa no existe ahí. Ahora, Cuando un discurso se repite lo suficiente, termina convirtiéndose en verdad para muchos. Y Luis Díaz volvió a cargar con la duda. Pero Luis Díaz no respondió con polémica, respondió con trabajo. En sus primeras declaraciones fue claro: tratar de acomodarme, como dije hace un momento, al equipo lo más pronto posible, porque estoy que me juego, entonces nada, solo quiero jugar, quiero ayudar al equipo, quiero aportar con mi fútbol, con goles, asistencias, con lo que me caracteriza, que es la dinámica del juego, el dribbling y todo aquello que ya conocen. Entonces nada, muy feliz por ser parte de este club. El Bayern, por su parte, defendió la operación desde el primer día. Dijeron que no fichaban solo cifras, sino perfiles que encajaran en una idea clara de juego, y esa idea necesitaba a un jugador como Díaz. Pero si hay un punto que marca el antes y el después en esta historia, es la llegada de Vincent Kompany. Porque Kompany no solo fichó a Luis Díaz, le dio algo que nunca había tenido de forma continua en un gigante europeo: confianza absoluta. Desde el primer partido, Díaz fue titular fijo, no rotación, no parche táctico. Kompany fue claro internamente: este equipo necesita un extremo que ataque sin miedo. Y Díaz encajaba perfectamente en esa idea. Con confianza, su juego se liberó. Arriesgó más, finalizó más, atacó el segundo palo con más decisión. Y el resultado fue inmediato. En el Bayern, Luis Díaz dejó de ser solo un extremo. Hoy suma 17 goles y 11 asistencias, con una participación directa en gol cercana a 0,7 por partido. Su porcentaje de tiros a puerta supera el 55%, y su influencia en partidos grandes es evidente. Ya no es el jugador que acompaña la jugada, es el que la termina. Y si había dudas, las últimas semanas las borraron por completo. Luis Díaz firmó un hat-trick que no solo fue brillante por los goles, sino por la variedad. Uno atacando espacio, uno llegando al segundo palo, uno desde definición pura, pero no se quedó ahí. En el partido de Copa frente a Leipzig, volvió a aparecer en el momento clave. Gol decisivo, partido grande, escenario de presión, resultado final. 4 goles en 2 partidos, 2 penales provocados. En noches donde otros se esconden, Díaz decidió partidos. Por eso, cuando hoy se habla de Luis Díaz, ya no se habla de potencial, se habla de impacto. Y cuando un jugador responde así, no es casualidad, es confianza, bien gestionada. En Liverpool rendía, en Bayern decide. Antes era rotación, hoy es referencia. No cambió quién es, cambió el contexto. Luis Díaz es hoy lo que muchos dijeron que nunca sería. No por casualidad, sino porque por fin el fútbol le dio el escenario correcto.